Ya. Hola señores y señoras, mi nombre es Darío García y como hoy es viernes les traigo un video muy interesante y para este tema me va a acompañar mi compañera Lice González y hoy les vamos a presentar un tema que es la evaluación de rendimiento deportivo. No olviden suscribirse al canal de nosotros, de Denle me Darío y gusta Lice por aquí. González. Entonces, acompáñenos. Acompáñenme. Bueno, yo les voy a hablar sobre los componentes de la flexibilidad, un tema muy importante. El primer componente del que vamos a hablar es la movilidad, que son las propiedades que tienen las articulaciones para realizar ciertos movimientos. El segundo componente es la elasticidad, que es la propiedad de los músculos para deformarse con cierta influencia externa. El tercero es la plasticidad, que es la capacidad de los músculos y articulaciones para adaptarse a una deformación sin romperse. Ya. Y por último les voy a hablar de la maleabilidad, que es la capacidad de la piel para ser plegada repetidamente, logrando retornar después su forma original. Bueno señores, y ahora vamos a hablar sobre los factores que afectan la flexibilidad y estos tenemos que apreciar que se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Nosotros tenemos que tener presente que dentro de los intrínsecos encontramos factores como la estructura ósea. La estructura ósea puede limitarnos a nosotros el desarrollo de la flexibilidad porque, por ejemplo, se podría uno lesionar y dentro de esa lesión podría causar un efecto de curación donde se calcifique la zona de la articulación y esa nos impida realizar todo el arco de movimiento que nosotros requiramos. Entonces, pues como nosotros sabemos, lo que nos limita el movimiento de la articulación es los ápices óseos que nos... Bueno, hasta ahí no, necesito seguir con esto. Bueno, otro factor que puede afectar la flexibilidad es el tejido adiposo. Este tejido adiposo puede actuar como una cuña entre dos articulaciones, afectando así el movimiento y obstaculizándolo para, por ejemplo, al hacer una abducción de cadera, no poderla realizar porque nuestro abdomen contenga mucho tejido adiposo. Otro de los factores es el tejido muscular. Bueno, tiene muchas propiedades elásticas, pero para poder mantener esa estructura también hay otras resistencias que se mantienen en él. Por ejemplo, la actina y la miosina son estructuras que deben estar acopladas para que siga manteniendo esas propiedades de contractibilidad y elasticidad. Otro de esos factores intrínsecos es las limitaciones puestas por los ligamentos o cápsulas articulares, ya que estas pueden tener patologías o pueden estar dañadas o incluso pueden estar anquilosadas por falta de uso, lo cual nos puede limitar el movimiento de la articulación, al igual que los ligamentos, ya estén lesionados o estén hiperelásticos. Científicos, de los cuales tenemos que traer a colación, por ejemplo, el sexo. Esto hace referencia a que las mujeres producen más estrógenos y esto hace que disminuya la viscosidad que tenga el músculo y sus propiedades contráctiles son más y entonces eso hace que la contractibilidad de ellas sea menor. Otro de los factores es la edad. Quito ese, ¿cierto? Un lugar mejor. Otro de los factores es la edad. Esto hace referencia a que uno cuando va creciendo va disminuyendo su... No, mentira, dale pausa. La edad es otro factor importante que infiere en la flexibilidad. Esto hace referencia a que nuestra mayor potencialidad para adquirir la flexibilidad es desde los 14 años hasta los 17 años. Otro factor es el calentamiento previo para realizar la flexibilidad, ya que al estar nuestros músculos activos, nuestros músculos tienden a perder viscosidad y a mejorar su arco de movimiento. Otro de los factores es la temperatura.
bajas la flexibilidad suele ser menor, mientras que a temperaturas altas la flexibilidad va a ser mayor. Otro de los factores es el cansancio. Esto hace referencia a que si el deportista está fatigado, la percepción del dolor disminuye, lo que permite que la amplitud de movimiento sea mucho mayor. Otro de los factores es las costumbres, ya que las costumbres, por ejemplo, las posturas que adaptamos a diario o cómo nos movemos al caminar, qué hacemos durante el día, eso infiere en cuanto al movimiento que nosotros realicemos y al modo adaptativo que tenga el cuerpo humano de realizar de mantener esa estructura corporal. Y por último tenemos el estado anímico, ya que una persona estresada o malhumorada puede disminuir su capacidad de arco de movimiento. Y listo, estos eran los factores que afectan la flexibilidad. Para poder medir la flexibilidad de una manera confiable y verídica, nosotros tenemos unas herramientas que nos pueden ayudar con eso. No tenemos demasiadas, pero las que tenemos cuentan con un sistema de dos tipos. Una es la que mide en centímetros y la otra es que mide en grados. La que es en centímetros es fácil de realizar, pero esta tiene una falencia, y es que cuando se evalúa a distintos individuos, esta tiene diferentes resultados, diferentes marcas, a pesar de que la medición en grados de dos individuos que realizaron una prueba con grados tienen el mismo resultado en grados. Y esto se ve cuando la persona tiene una composición estructural siendo de piernas largas y de tronco corto, se mira más beneficiada en los resultados de estos tests que manejan este sistema, mientras que los otros que tienen piernas cortas y tronco un poco más grande se ven desfavorecidos en cuanto a este sistema. Pero para ser más objetivos, nosotros podemos utilizar el sistema de grados, ya que este es muy confiable y nos da lo que en verdad necesitamos saber, que es el grado de movimiento que tiene la persona. Otra de las herramientas es el test de Wells. Tiene el objetivo de medir la flexión del tronco desde una posición de sentado, donde el sujeto se encuentra apoyado en el suelo y frente a él se dispone una caja donde se pone al sujeto con tal disposición que él pueda llegar con sus piernas hasta el nivel 0, que sería al límite de la caja. En su superficie cuenta con una medición en grados, donde el punto 0 es donde él pone los pies. El punto 0, desde ese punto 0, las mediciones que estén hacia el sujeto van a ser negativas, y las mediciones después del punto 0 van a ser positivas. Bueno, este test es bueno para realizarlo con muchas personas, pero no es tan confiable porque hay personas que cuentan con una composición corporal distinta, teniendo unos brazos más largos, unas piernas más largas, afectando así el resultado de este test. Tenemos también que este test es un test que se puede hacer para dar el resultado, es más fiable y más sólido en cuanto al resultado y a las marcas que este nos dé. Y por último, este método fue aprobado por la Academia Norteamericana de Ortopedia, lo que nos permite seguir un protocolo estandarizado de un grupo que se desempeña en este ámbito, y nos va a facilitar la recolección de datos y la comparación de estos mismos. Muchas gracias. Les voy a hablar sobre una batería, que es la batería de Halbert, que fue creada por la Alianza Americana para la Salud, la Actividad Física y la Danza, que consta de 6 pruebas. La primera prueba es prueba de tracción de brazos, que tiene como objetivo evaluar la resistencia muscular del miembro superior.
La segunda prueba es una prueba de abdominales con rodillas flexionadas que evalúa la resistencia muscular del tronco. La tercera prueba es una carrera de vuelta de 10 yardas que evalúa la agilidad. La cuarta prueba es de salto de longitud a pies, evalúa la potencia de las piernas. La quinta prueba es una prueba de velocidad sobre 50 yardas que evalúa la velocidad del deportista. Y la sexta prueba es una prueba de resistencia cardiovascular con varias posibilidades. Puede ser recorrer 600 yardas, 9 minutos de carrera o 12 minutos de carrera que evalúa la resistencia cardiorrespiratoria del deportista. Algunas variables que podemos mejorar o determinar mediante esas baterías son la composición corporal, la flexibilidad, fuerza muscular, potencia de extremidades inferiores, potencia de rotación, agilidad y la velocidad de carrera. A continuación vamos a abordar la temática 1, que es correspondiente a lo que es el control médico del entrenamiento. Entonces, como primero vamos a evaluar cuáles son los objetivos. Los objetivos del control médico tienen que ver en sí con la evaluación de la salud en general del deportista. Segundo, se va a realizar una historia clínica con los correspondientes hallazgos encontrados. Tercero, las condiciones que presenta el deportista. Y cuarto, los estudios correspondientes. Ahí podemos evaluar el análisis de rutina en sangre y orina también completos. Con lo anteriormente mencionado, el médico podrá clasificar al deportista según condiciones individuales, evaluar su nivel de entrenamiento y ofrecer también una seguridad hacia el atleta. Podrá detectar además condiciones que puedan limitar su competición teniendo en cuenta las contraindicaciones absolutas y relativas determinadas para cada deporte. Podrá educar al deportista sobre temas relacionados con la salud, la nutrición, la hidratación y el descanso. Y también explicar además las demandas fisiológicas y psicológicas en el deporte que practica. Dar recomendaciones para mejorar su rendimiento y cumplir los requerimientos médico-legales. Como segundo vamos a abordar lo que son las variables. En estas encontramos el tiempo de práctica, sus antecedentes patológicos y la sintomatología actual. Como último vamos a abordar las ventajas del control médico. Dentro de estas ventajas principalmente encontramos determinar afecciones que el deportista presente. Como ejemplo, podemos abordar lo que es la anemia del deportista, que tiene que ver con un déficit de hierro debido a sus bajas ingestas en cuanto a lo que son lípidos y proteínas. El médico podrá abordar el tema y podrá dar recomendaciones con respecto a su alimentación y sobre lo que podría contribuir a su mejoría. Importancia de estirar. La flexibilidad como cualidad física básica será uno de los parámetros que configuren la condición física de un deportista. Sin embargo, a excepción de aquellas disciplinas donde se aprecia una gran flexibilidad como la danza, la gimnasia rítmica y deportiva, en el resto de especialidades deportivas no es apreciado el efecto favorecedor del rendimiento que dicha cualidad posee. Álvarez del Villar define la flexibilidad como la cualidad que con base en la movilidad articular, extensibilidad y elasticidad muscular permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, permitiendo realizar al individuo acciones que requieren agilidad y destreza. Concluimos que la importancia de estirar en un calentamiento como primero corresponde a los parámetros que configuran la condición física, y que esto como tal es el efecto favorecedor para los distintos deportes o prácticas deportivas que la persona realice, además de favorecer hacia su preparación adecuada y hacia su recuperación. Entonces, que como primer objetivo tiene mejorar las capacidades, habilidades en las actividades deportivas. Y como segundo, intervenir en el acondicionamiento físico y la capacidad funcional. La importancia de las elongaciones y sus efectos fisiológicos. Tenemos como en primera instancia que el punto de percepción para saber el tiempo de duración de un estiramiento es el dolor.
que existen diferentes técnicas que se pueden utilizar, pero que estas técnicas van entrelazadas con los trabajos que se realicen. Por ejemplo, encontramos que dentro de un entrenamiento aeróbico, la técnica que se utilizaría para favorecer la mejoría en cuanto a rendimiento sería la de carácter pasivo. Y para entrenamientos de fuerza se debe realizar el estiramiento tanto antes como después. Como conclusión, de acuerdo a los artículos relacionados con el tema, establecemos que el estiramiento debe estar en un rango de 3 a 60 segundos y que debe estar relacionado con las técnicas para así evitar algún tipo de contractura, inhibición y mejorar el rendimiento como tal, que es lo que se busca. Sus objetivos están entrelazados con lo que es el estado de elasticidad y el incremento de la movilidad articular. Como medio de recuperación activa es un promovedor para un mayor esfuerzo y para que en una intensidad mayor intervenga de manera positiva. Vamos a hablar entonces sobre el control fisiológico del deportista y vamos a hacer claridad en los objetivos de los test fisiológicos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que estos aparecen gracias a que se necesitaba saber en los principios del desarrollo del deporte sobre el rendimiento deportivo del deportista, y pues de este se tenía claro que habían unos principios que correspondían a la persona y que venían ya dispuestos desde su ADN, y otros que también eran intrínsecos de la persona, que correspondía a la salud. Pero también existía otro factor que influía en el rendimiento y era la idoneidad del entrenamiento deportivo. Gracias a esta segunda parte podemos concluir entonces que podemos intervenir en ese rendimiento deportivo. Lo podríamos hacer sabiendo el estado de ese deportista. Para saber el estado de ese deportista teníamos entonces que tener indicadores que nos permitieran valorar a ese deportista. Esas indicaciones, esos indicadores se iban a ver reflejados en las cualidades de este deportista. Para poder evaluar esas cualidades, pues primero se hicieron unas comparaciones entre un sujeto y un grupo, ¿cierto? Y después, gracias a una asociación de entrenadores deportivos, educadores físicos, se pudo llegar a la creación de muchas baterías y test, y gracias a estas asociaciones de deportistas también se pudo llegar a una unificación de protocolos, lo que tenía como idea hacer una estándar de estas cualidades y de los resultados de esas cualidades para poderlas comparar. Pero en el deporte nada es estático y también hay mucha variabilidad en cada uno de sus tests, en cada uno de sus deportes, y también iba a variar de acuerdo a la persona. Por lo tanto, solamente hacer un test para ver cómo está el sujeto no era idóneo para el sistema deportivo. Ya entonces, teniendo claro que no se iba a tener solamente como herramienta un solo test, sino que iban a ser varios, íbamos a tener entonces que realizar un control fisiológico del deportista que nos permitiera realizar los procesos que necesitáramos para aumentar ese rendimiento con esta herramienta que no es más que una ayuda para dirigir el entrenamiento día a día del deportista y así poder manejar e interpretar cada uno de esos indicadores fisiológicos que más adelante trataremos. Los indicadores fisiológicos más importantes para el control del rendimiento deportivo es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es
medida en latidos por minuto, que es las veces que se contrae el miocardio por minuto. Este parámetro se usa para mirar la intensidad del ejercicio y también está asociado o se está homologando a varios métodos, los cuales también hacen saber qué intensidad tiene el ejercicio, como lo es la escala de Borg, que también hace que a través de la percepción del esfuerzo del sujeto se pueda medir la intensidad e incluso asociarla a la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca nos es útil para monitorear durante el entrenamiento o antes o durante cada cierto periodo de tiempo la frecuencia cardíaca y mirar si el deportista está trabajando lo que nosotros queremos que trabaje y comparar también la intensidad que nosotros queremos que el deportista realice. Y de ahí tomar un registro de todas las frecuencias cardíacas y mirar si mejora. También evaluar problemas de hiper o hipotensión y poder tratarlas de acuerdo a los problemas o manifestaciones que éste tenga. Una de las ventajas de la frecuencia cardíaca es que es fácil de tomar. Hay una variedad de instrumentos que nos permiten poderla medir. Y otra es que es demasiado estudiada, al igual que hay muchas fórmulas y que se especializan en cada uno de los tipos de personas o tipo de deportista que nos podríamos encontrar. En cuanto a las desventajas, nos hallamos a la fiabilidad de este método de tomar la frecuencia cardíaca. Bueno, en este caso hablaremos sobre la frecuencia cardíaca tomada a pulso, que es la más sencilla, la más fácil y la más barata de tomar. Y es el problema que esta depende mucho de la percepción del entrenador o de quien tome la frecuencia cardíaca, y como el sujeto que está siendo evaluado se mueve demasiado, esto puede crear mucha variabilidad en los resultados. Por eso se prefiere utilizar los nuevos dispositivos gracias a la nueva tecnología que hemos adquirido. Bueno, y entonces esta frecuencia cardíaca tampoco es muy exacta cuando se toma pulso y no es la misma en todos los deportistas y depende mucho, como ya lo había dicho, del evaluador y de muchos factores más, lo cual hace que la medición por esta vía sea un poco desfavorable. Gracias a la frecuencia cardíaca podremos saber en qué zona está trabajando nuestro deportista, ya que si trabaja desde el 50 al 60% de la frecuencia cardíaca máxima estará en la zona cardíaca de seguridad. Si aumenta otro 10% estará en la zona de manejo de peso. En la siguiente 10% estará en la zona aeróbica. Luego llegará del 80 al 90% en la zona del umbral anaeróbico. Y ya sabremos que del 90 al 100% de la frecuencia cardíaca máxima estará en una zona de peligro. Esta herramienta, que es la frecuencia cardíaca máxima, es la base para otros indicadores fisiológicos que más adelante trataremos. Hablando de las tablas de referencia, otro valor derivado de la frecuencia cardíaca es la frecuencia cardíaca en reposo. Esta frecuencia cardíaca tiene estandarizados los valores y en este se puede clasificar al deportista. Si está dentro de una edad de 20 a 29 años, si es hombre, tendrá una buena frecuencia cardíaca máxima si está entre una buena frecuencia cardíaca de reposo, si está entre 62 a 68 pulsaciones por minuto, y será normal de 70 a 89, inadecuado de 86 o más, y será excelente si el sujeto tiene unas 60 o menos pulsaciones por minuto. En las mujeres también aplica este sistema, y ya si se tiene una edad de 20 a 29 años, será bueno su estado desde 72 a
76 pulsaciones por minuto, será normal de 78 a 94, inadecuado de 96 o más y excelente si está de 70 o menos. Indicadores fisiológicos es el VO2 máximo, que se puede sacar a través de la frecuencia cardíaca que se obtenga en algunos tests. Pero primero hay que saber qué concepto tiene el VO2 máximo. El VO2 máximo es el consumo máximo de oxígeno, que constituye la máxima velocidad o tasa a la cual el oxígeno presente en la atmósfera puede ser ventilado, difundir hasta la sangre, transportado por la hemoglobina de los glóbulos rojos y utilizado dentro de las mitocondrias para reducirse hasta formar agua en el proceso de resíntesis de ATP. El máximo consumo de oxígeno se puede sacar a través de pruebas indirectas como son los test, aunque hay pruebas directas que a través de la perfusión de los gases y en cámaras aisladas se podría sacar estos valores necesarios para ver el rendimiento del deportista. Pero en cuanto a la practicidad del ejercicio, es más utilizado la batería de test, más conocidos los test de la milla, el test de Cooper o la caminata de 6 minutos. Estos test nos aportan, gracias a la frecuencia cardíaca obtenida en estas pruebas, el consumo máximo de oxígeno. Ahora miraremos una tabla de referencia sobre este indicador. Existen muchas fórmulas para pasar la frecuencia cardíaca obtenida en esos test para poder obtener el resultado definitivo, y